Hola, buenas noches. Hola René, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? ¿Cómo están? Bien, igual, gracias. Qué bueno, qué bueno. Voy a compartir el pantalla. No te digo que yo no. Ya. No, déjalo. Bueno, lo que vamos a ver hoy va a ser la segunda perspectiva del problema del consumidor, que se llama, bueno, que es la dualidad, ¿ya? Todos los problemas tienen una dualidad, un problema primal y un problema dual, ¿ya? El problema primal del consumidor es principalmente maximizar su utilidad, ya considerando un nivel de ingreso y precio de X, y precio de X sería el precio de los bienes, ya. Entonces, lo que el problema dual correspondería a no un proceso de maximización como tal, sino que correspondería a un proceso de minimización, ya. El problema en sí de maximizar es alcanzar la utilidad más alta con el menor dinero posible, ¿ya? Entonces, o sea, con lo que yo tengo, ver con cuánto es la utilidad más alta que puedo alcanzar. Ya, porque la utilidad, o sea, perdón, el ingreso sería fijo, ya como lo hemos hecho con todos los ejercicios. Siempre nos dicen que tal persona tiene un ingreso de tanto, cuánto es la utilidad más alta o la senda, perdón, la canasta óptima para este consumidor. ¿Ya? Entonces siempre nosotros tratamos de alcanzar la canasta más alta con el ingreso y precio de los bienes que teníamos. ¿Ya? Entonces, la dualidad hablaría de solucionar el mismo problema, pero con una perspectiva distinta. ¿Ya? La dualidad trabaja no con un ingreso fijo, sino que trabaja con un nivel de utilidad. Es decir, la pregunta para el problema dual sería, eh, ¿cuánto dinero necesito para alcanzar la utilidad de, no sé, 1000 útiles? ¿Ya? Quiere decir que tengo que alcanzar un nivel de utilidad gastando lo menos posible, ¿ya? Es decir, acá la variable es el ingreso, ¿ya? Aquí yo quiero saber cuánto es lo mínimo que tengo que gastar para ser tan feliz, ¿ya? Es decir, no sé, una utilidad de 100, una utilidad de 1000, ¿ya? Ese es el problema dual. Se llegan exactamente a los mismos óptimos, ¿ya? Pero la diferencia es que uno utiliza el ingreso como fijo y el otro utiliza la utilidad, ¿ya? Son, al fin y al cabo, los óptimos a los que se deben llegar son exactamente los mismos. Entonces, con el problema de maximización obteníamos marshallianas, ¿verdad? Con el problema de minimización vamos a obtener hicksianas, ¿ya? Son muy parecidas a las marshallianas, pero la única diferencia es que en vez de trabajar con el ingreso como variable, van a trabajar con la utilidad, ¿ya? Entonces, el ejercicio 2 era el ejercicio complementario, que estaba en la plataforma. Eh, esta, la pregunta es netamente problema de maximización, determinar las funciones de demanda marshalliana y los óptimos de consumo. ¿Ya? Aquí en el ejercicio nos dan una función de utilidad, utilidades marginales de cada bien, además un ingreso, el precio de X y el precio de Y. Entonces, comencemos. Dice determinar las demandas marshallianas de X e Y además obtener el óptimo de consumo. Y la pregunta B dice obtener la función de utilidad indirecta. Vamos a proceder a realizar esas dos alternativas, ¿ya? Esos dos ejercicios. Entonces, lo primero es anotar los datos, que sería la función de utilidad, los datos del ingreso y el precio de los bienes, y las utilidades marginales que aparecen en el ejercicio. Entonces, siempre el primer paso es escribir el problema, ¿ya? El problema de maximización, que sería el problema primario. ¿Ya? Ustedes, ¿cómo pueden saber cuándo es un problema primario y cuándo es problema dual? Siempre tienen que ver los datos que se le dan. En este caso se da el ingreso. Entonces el ingreso es fijo. Al ser un ingreso fijo, al tiro nos dice ya, problema primario. Si en vez de haber sido ingreso es utilidad, nos dicen una utilidad de 400, ustedes en vez de plantear el problema de maximización, deberían plantear el problema de minimización. ¿Ya?
Entonces, nos dimos cuenta, porque está el ingreso fijo, que este es un problema de maximización. Entonces escribimos maximizar nuestra función de utilidad sujeto a nuestra restricción de presupuesto. Ya esto ya lo hemos ido trabajando. Sabemos que la condición de equilibrio inicial es la igualdad de las pendientes, ¿cierto? Entonces tenemos que la utilidad marginal de X partido de la utilidad marginal de Y debe ser igual a la división de los precios, es decir, P de X dividido P de Y. Entonces vamos a reemplazar los datos que conocemos. Conocemos la utilidad marginal de X y la de Y, que están acá. La utilidad marginal de X es 4X a la cuarta y la de Y 8X cuadrado y cubo. Entonces, reemplazamos nuestros valores. Acá está el 4X y a la cuarta y acá está el 8X cuadrado y al cubo. ¿Ya? Entonces, bueno, es igual a P de X dividido P de Y. Entonces acá lo que vamos a hacer, vamos a simplificar todo lo que sea igual. ¿Ya? Acá tenemos un X elevado a 1 y acá tenemos un X elevado a 2. 2 menos 1 nos queda 1. Ya el más grande está abajo, por ende la X queda abajo. Con la Y pasa lo mismo. Tenemos una Y elevado a 4 y otra Y elevado a 3. ¿Ya? Entonces se van a restar. Nos va a quedar 4 menos 3, 1. Y como la más grande está arriba, nos queda la Y arriba. Acá el 4 con el 8 también. Podemos simplificar por 4. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 4? 1. Y el 4 en el 8, 2. Entonces ya aquí nos queda la expresión en su mínima expresión, valga la redundancia. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es despejar X o Y. Va a depender de lo que sea más fácil. En este caso lo más fácil es despejar Y porque ya está sola. Entonces pasamos solamente el 2X multiplicado. Entonces acá estaría nuestra expresión de la senda óptima de consumo. Digamos que Y es igual a 2P de X por X dividido en P de Y. ¿Ya? Entonces eso sería nuestra senda óptima de consumo. Entonces, en el problema de maximización siempre se va a reemplazar la senda óptima de consumo en nuestra restricción de presupuesto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esa es nuestra condición. Todos los problemas, independiente cual sea, siempre se va a reemplazar en la restricción, ¿ya? En lo que condiciona. En este caso, la condición es nuestra restricción de presupuesto, ¿ya? Entonces, vamos a reemplazar esta función en la restricción presupuestaria. René, ¿Sí? en la senda óptima de consumo el profesor le ha llamado senda de expansión. ¿Es lo mismo? No. La senda de expansión se aplica a, bueno, en teoría son muy similares, pero sus perspectivas son distintas. La senda de expansión corresponde a la teoría de la firma y la senda óptima de consumo corresponde a la teoría del consumidor. ¿Ya? Seguramente la teoría de es súper fácil confundirse porque son muy similares, pero con perspectivas distintas. ¿Cuál era la primera teoría? De la firma. La senda de expansión corresponde a la teoría de la firma. Y la senda óptima de consumo corresponde a la teoría. ¿Ya? Pero eso en realidad es un pequeño detalle porque al fin y al cabo ambas representan lo mismo, pero con perspectivas distintas. ¿Ya? Ok. Gracias. Entonces, proseguimos. Ya, reemplazamos esta senda óptima de consumo en nuestra restricción presupuestaria. Entonces, donde aparezca la I, vamos a reemplazar por esta función. Ya, entonces, la reemplazamos y nos va a quedar. El ingreso es igual a P de X por X más P de Y por nuestra función nueva, que sería 2 P de X por X partido P de Y. Y aquí simplificamos todo lo que se pueda. Es decir, acá tenemos un P de X que está multiplicando, perdón, un PDI que está multiplicando y acá un PDI que está dividiendo. Se simplifica y nos quedaría esta expresión, ¿ya? Y acá podemos ver que P de X por X más 2P de X por X son exactamente lo mismo, ¿ya? Tienen las mismas variables, por ende se pueden sumar. Entonces el resultado de esta suma nos va a quedar y el ingreso es igual a 3P de X por X. Y por ende aquí lo que nosotros queremos es despejar la X, ¿ya? Entonces el 3P de X pasa dividiendo y nos quedaría la X sola, ¿ya? Así que ya tendríamos nuestra demanda marshalliana de X, ¿ya? Y aquí estaría su notación formal.
¿ya? X, que está en función de P de X, P de Y y el ingreso, es igual al ingreso partido 3P de X. Esta notación siempre tiene que estar después del cálculo. Ustedes se lo pueden dejar así y después lo escriben de forma correcta, en la formalidad. Entonces, para obtener nuestra segunda demanda, lo que debemos hacer es reemplazar la demanda del bien 1, la demanda de X, que ya la calculamos, en nuestra senda óptima de consumo, para así poder obtener nuestra segunda demanda marshalliana. Entonces, aquí estaría nuestra senda de expansión, nuestra senda óptima de consumo, y a esta senda óptima de consumo le vamos a reemplazar la X. La X la vamos a reemplazar por esta función, ¿ya? Entonces, ahora acá está ya reemplazado. Nos queda el ingreso es igual a 2P de X partido P de Y por la marshalliana de X, que sería Y dividido en 3P de X. Entonces ahora tenemos que simplificar todo lo que se pueda simplificar. En este caso tenemos un P de X que está multiplicando y acá un P de X que está dividiendo. Entonces se nos simplifican. Al ser los dos exponentes iguales, se van a ir, ya que queda 1. Entonces, ahora al simplificar eso, nos va a quedar lista la expresión, que la I va a ser igual a 2 por el ingreso dividido en 3P de I. Y acá estaría su notación formal. El ingreso, que depende del precio de X, precio de Y y el ingreso, debe ser igual a 2 veces el ingreso dividido en 3P de I. Y aquí tendríamos listas nuestras demandas marshallianas, genéricas, ¿ya? Estas demandas nos van a servir para cualquier nivel de precio, para cualquier nivel de ingreso, ¿ya? Independiente del cambio que haya en el precio o independiente del cambio que haya en el ingreso o en el precio de cualquiera de los dos bienes, estas demandas nos van a servir, porque son lo más genéricas posibles. Entonces, para ahora cuando nos piden calcular el óptimo de consumo, nosotros solamente tenemos que evaluar. ¿Qué quiere decir evaluar? Reemplazar los datos del ejercicio que nos da el ejercicio en nuestras demandas. Es decir, este paso. Reemplazamos el P de X por el precio que nos dice el ejercicio, que es 20. El P de Y lo reemplazamos por el precio de Y que nos dice el ejercicio, que es 16. Y el ingreso lo cambiamos por el ingreso que dice el ejercicio, que es 400. Ya, entonces hacemos esos mismos cambios en las demandas. El ingreso es 400, 3 por P de X, que sería 20, y al resolver esta fracción nos va a dar como resultado que X va a ser igual a 6,667. ¿Ya? Vamos a hacer lo mismo para Y, vamos a reemplazar los datos por sus respectivos valores, y nos va a dar como resultado que lo que se va a consumir de I van a ser 16,667 unidades. Igual, para poder saber si esto está correcto o no, tenemos que reemplazarlas acá, en nuestra restricción de presupuesto. Si llegamos, o sea, tenemos que llegar sí o sí a nuestro ingreso inicial, ¿ya? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a multiplicar el precio del bien X por lo que se va a consumir del bien X. Le vamos a sumar lo que se va a consumir del bien Y por el precio del bien Y, ¿ya? Y el resultado de esto, sí o sí, tiene que ser el ingreso. Y el ingreso nosotros lo conocemos, y es de 400. Entonces, sí o sí tenemos que volver a 400. Y si ustedes lo evalúan y lo comprueban, estos óptimos están correctos, ¿ya? Entonces, la pregunta B nos dice calcular la función de utilidad indirecta, ¿ya? Entonces, la función de utilidad indirecta se calcula a partir de la función de utilidad, ¿ya? Nosotros tenemos nuestra función de utilidad acá. Esta es la que nos dice el ejercicio, que era 2x cuadrado y a la cuarta. Y lo que nosotros tenemos que hacer es reemplazar las marshallianas tanto de X como de Y en los respectivos X e Y, ¿ya? Es decir, esta X la vamos a cambiar por la marshalliana de X y esta Y la vamos a cambiar por la marshalliana de Y, ¿ya? Entonces, al momento de reemplazar, el nombre de la función ya cambia. ¿Por qué? Porque ya no va a depender del consumo de X y el consumo de Y,
sino que va a depender del precio de X, del precio de Y y del ingreso. Ya, por eso al momento de reemplazar, el nombre ya en vez de ser U va a ser V, ya, utilidad indirecta. Entonces, vamos a reescribir esta función con nuestras demandas marshallianas incorporadas a la función de utilidad. Entonces, 2 por X, que sería ingreso partido 3P de X, y todo esto al cuadrado. Para la Y hacemos exactamente lo mismo. Reemplazamos por la marshalliana de Y y nos va a quedar 2 ingreso dividido 3P de Y. Y todo esto elevado a 4. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a tener que sacar estos cuadrados y esta cuarta para poder trabajar. ¿Ya? Entonces, todo lo que está dentro del paréntesis va a estar elevado a 2 y todo lo que está dentro del paréntesis de y va a estar elevado a 4. Entonces, la expresión nos queda de esta forma. 2 por y al cuadrado, 3 al cuadrado, p de x al cuadrado, por 2 a la cuarta, ingreso a la cuarta, dividido 3 a la cuarta, por por p de y a la cuarta. Ya, entonces ahora lo que tenemos que hacer es agrupar todo lo que se pueda agrupar y simplificar todo lo que se pueda simplificar. Entonces, partamos con el I, el ingreso. Tenemos un ingreso al cuadrado y un ingreso a la cuarta. ¿Ya? Entonces se está multiplicando, por ende tenemos que aplicar la propiedad de las potencias. ¿Ya? Multiplicación de potencias de igual base. Se conserva la base y se suman los exponentes. Entonces tenemos 4 más 2, 6. Nos queda el ingreso elevado a 6. Hacemos lo mismo acá con el 2. De hecho lo podemos desarrollar porque 2 elevado a 4 es 16 y 16 por 2 es 32. ¿Ya? Ahora abajo tenemos un 3. Este 3 está elevado a 2 y este 3 está elevado a 4. Igual, conservamos la base y sumamos los exponentes. ¿Ya? Entonces nos va a quedar un 3 elevado a 6. Si calculamos eso, vamos a llegar a 729. ¿Ya? El P de X no se puede agrupar con ninguno otro porque es el único que hay, y lo mismo para el P de Y. El único P de Y que hay es el que está elevado a 4. Entonces ya tenemos lista nuestra expresión de función de utilidad indirecta. ¿Ya? ¿Y para qué nos sirve la función de utilidad indirecta? Netamente para poder calcular el nivel de utilidad alcanzado sin conocer las cantidades que se consumen del bien, de cada bien. ¿Ya? Aquí yo puedo saber cuánto es la utilidad que se alcanza sin saber cuánto se consume de él, sin saber lo que se consume de él. Solo sabiendo cuánto vale cada bien y el ingreso de esta persona. ¿Ya? Esa es lo para lo que sirve nuestra función de utilidad indirecta. Poder evaluar y saber el nivel de utilidad que alcanza una persona solo sabiendo el precio de los bienes que consume y el ingreso del individuo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ya habíamos visto hasta la clase anterior. Ahora vamos a ver algo nuevo, ya que correspondería a las dos letras siguientes de este ejercicio. Sería la C, nos dice, determine la función de demanda egipciana para ambos bienes y también escribir el problema del consumidor y determinar la función indirecta de gasto. Y la D nos dice calcular la función indirecta de gasto a partir de la función indirecta de utilidad. Partamos con la C. Vamos con el problema de minimización, el problema dual. Entonces, la letra C. Partimos escribiendo como siempre el problema. El problema en este caso va a ser minimizar nuestro ingreso. Ya nosotros queremos minimizar la restricción de presupuesto para generar el menor gasto posible. ¿Y según qué? Según un nivel de utilidad. ¿Ya? Así que en este caso nuestra condición va a ser la función de utilidad. Acá arriba sale una línea, o sea, utilidad y una línea, ¿cierto? Esa línea significa que es constante. Vamos a utilizar un nivel de utilidad constante y para ese nivel de utilidad vamos a buscar el mínimo gasto necesario para alcanzar. ¿Ya? Y así vamos a alcanzar ese nivel de utilidad gastando lo menos posible. Esa es la idea de este problema. Entonces, su desarrollo es el mismo o muy similar al problema de maximización. ¿Por qué? Porque la idea es igualar pendientes. Es decir, la TMS va a ser igual a la TSM.
Y nosotros ya hicimos eso, ¿cierto? Ya calculamos reemplazamos los valores, simplificamos, ¿cierto? Y llegamos a esta expresión, perdón, a esta de abajo, y acá nosotros despejamos y, ¿verdad? Y llegamos a la senda óptima de consumo. Esta senda óptima de consumo es exactamente la misma que nosotros calculamos en el ejercicio A. 2p de x por x dividido en p de y. Vamos a comprobar. Ejercicio A, senda óptima de consumo, acá está, 2p de x por x dividido en p de y. La senda óptima de consumo para los problemas es igual, es la misma. La única diferencia es en dónde se va a reemplazar. Antes nosotros reemplazábamos esta senda óptima en nuestra restricción de presupuesto, pero recordemos que siempre se va a reemplazar en nuestra condición. Y ahora nuestra condición es la función de utilidad. Entonces vamos a reemplazar nuestra senda óptima de consumo en nuestra función de utilidad. ¿Ya? Ahora empezamos, aquí el álgebra es un poquito más complejo, ¿ya? Aquí se trabaja con mucho exponente fraccionario y simplificación va a ser lo más cotidiano de este tipo de ejercicios. Entonces, vamos a escribir nuestra senda óptima de consumo y la vamos a reemplazar en nuestra función de utilidad, ¿ya? En este caso no es necesario que tenga la línea arriba, ¿ya? Porque aquí lo estamos utilizando como variable, es decir, puede tomar cualquier valor, ¿ya? Entonces, en esta función vamos a reemplazar nuestra y por la senda óptima de consumo. Entonces, nos queda que la utilidad es igual a 2x cuadrado por y, que va a ser nuestra senda óptima de consumo, y todo elevado a 4. ¿Ya? Entonces ahora vamos a trabajar este paréntesis. Todo lo que está dentro del paréntesis va a estar elevado a 4. Entonces lo escribimos de nuevo. Utilidad es igual a 2x cuadrado, 2 a la cuarta, p de x a la cuarta, x a la cuarta, y todo dividido en p de y a la cuarta. Ahora vamos a tener que agrupar y simplificar todo lo que se pueda. Por ejemplo, acá tenemos una x al cuadrado y acá tenemos una x a la cuarta. Entonces lo que vamos a aplicar va a ser multiplicación de potencias de igual base. Conservamos la base y sumamos los exponentes. 4 más 2, 6. O sea, x elevado a 6. Lo mismo pasa con el 2. Tenemos un 2 elevado a 4 y un 2 elevado a 1. Conservamos la base y sumamos los exponentes. 4 más 1, 5. Tenemos un 2 elevado a 5. No tenemos ningún otro p de x, ningún otro p de y. Por ende, se conserva. Ahora vamos a leer nuevamente la expresión que nos quedó posterior a la simplificación. Ya nos va a quedar utilidad es igual a 2 elevado a 5 por x a la sexta por p de x a la cuarta y todo dividido en p de y a la cuarta. Entonces, ahora lo que nos queda hacer es despejar lo que nosotros queremos, que es la x. Entonces vamos a pasar el p de y multiplicando y estos dos factores que acompañan a la x vamos a pasarla dividiendo. ¿Ya? Entonces nuestra expresión queda de la siguiente manera. Nos va a quedar p de y a la cuarta por utilidad dividido en 2 elevado a 5 p de x a la cuarta. Aquí lo único que tenemos que hacer ahora es eliminar ese x a la sexta. ¿Ya? Lo tenemos que dejar solo en x. Y para poder eliminar cualquier potencia, siempre tenemos que elevar todo a su opuesto. Es decir, el opuesto de 6 es un sexto. ¿Ya? Siempre tienes que invertir. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros ahora vamos a hacer, la propiedad que vamos a aplicar es potencia de una potencia. ¿Ya? Entonces, ahora todo esto lo vamos a multiplicar sus exponentes por un sexto. Entonces, vamos primero. Vamos desde izquierda a derecha. El p de x que está elevado a 4, vamos a multiplicarlo por un sexto. 4 por un sexto, 4 sextos. Este u que está elevado a 1, 1 por un sexto, un sexto. Ahora vamos abajo. El 2 que está elevado a 5, 5 por un sexto, 5 sextos. El p de x que está elevado a 4, lo tenemos que multiplicar por un sexto, 4 sextos. Y 6 por un sexto nos va a quedar 6 sextos, que eso quiere decir 1, ¿ya? Entonces ya tendríamos nuestra x despejada.
Ahora vamos a simplificar, ya esto está correcto, ya llegando aquí está todo bien, pero siempre se puede dejar en su mínima expresión. Y ahora vamos a trabajar, por ejemplo, este que está elevado a 4 sextos. Eso lo podemos simplificar por 2, ¿verdad? Entonces podemos pasar de un PDI elevado a 4 sextos a un PDI elevado a 2 tercios. ¿Por qué? Porque simplificamos por 2 arriba y abajo. Lo mismo pasa acá con el PDX, que está elevado a 4 sextos y vamos a simplificar por 2 y nos va a quedar 2 tercios. Y entonces ya esta sería nuestra demanda higsiana de X. ¿Ya? Y aquí estaría nuestra notación formal. Cabe destacar que la única diferencia es que en vez de poseer el ingreso como variable, vamos a dejar la utilidad, ¿ya? Es decir, X depende de PDX, PDI y utilidad, es igual a PDX, PDI elevado a 2 tercios por utilidad elevado a 1 sexto y todo dividido en 2 elevado a 5 sextos por X elevado a 2 tercios. ¿Ya? Eso es lo mismo que esto, solamente que está escrito de una forma formalmente. ¿Ya? Entonces, ahora para poder obtener nuestra segunda demanda higsiana, lo que debemos hacer es reemplazar la demanda que ya obtenemos en nuestra senda óptima de consumo. Los procesos son exactamente los mismos o muy parecidos en realidad, no los mismos que en el problema de maximización. Ya es un proceso muy similar. Entonces ahora vamos a usar la senda óptima de consumo que la calculamos anteriormente y vamos a reemplazar nuestra higsiana de X, ¿ya? Es decir, donde aparezca la X, vamos a reemplazar por la función que determinamos recién como higsiana de X. Entonces, ahora eh, vamos a cambiar X por nuestra función. Y nos va a quedar 2 PDX partido PDI, que esto corresponde a la senda óptima de consumo, por X, que X la vamos a reemplazar por la demanda higsiana. Entonces ahora en esta expresión vamos a simplificar todo lo que se pueda. Entonces aquí hay varias simplificaciones algebraicas. Por ejemplo, acá tenemos un PDI y acá tenemos otro PDI. Uno que está dividiendo y otro que está multiplicando. Este PDI está elevado a 1, ¿ya? Es decir, que es lo mismo que esté elevado a 3 tercios. Y ahora, tenemos una división de potencias, entonces, de igual base. Entonces vamos a tener que conservar la base y restar los exponentes. Y va a quedar donde esté el exponente mayor. Entonces tenemos PDI elevado a 3 tercios menos 2 tercios, nos queda 1 tercio. Y el 1 tercio va a quedar abajo, ¿por qué? Porque el PDI de abajo es más grande que el PDI de arriba. ¿Ya? Entonces nos queda abajo PDI elevado a 1 tercio. Lo mismo para el 2. Acá tenemos un 2 elevado a 1, que es lo mismo que 6 sextos. Y acá tenemos un 2 elevado a 5 sextos. ¿Ya? Entonces vamos a simplificar. 2 elevado a 6 sextos dividir menos 5 sextos nos va a quedar 1 sexto. ¿Ya? Y nos va a quedar arriba, ¿por qué? Porque el 2 es mayor. El 2 de arriba es mayor. Son 6 sextos. Ya, entonces ahora lo último que nos queda por simplificar es el PDX. Tenemos un PDX multiplicando y un PDX dividiendo. Entonces lo mismo, conservamos base y restamos exponentes. Este está elevado a 1, por ende es un 3 tercios, ¿ya? Entonces 3 tercios menos 2 tercios nos va a quedar elevado a 1 tercio. Y nos va a quedar arriba, ¿por qué? Porque el de arriba es más grande que el de abajo. Entonces, después de todas esas simplificaciones, nuestra función queda de esta manera. El ingreso es igual a 2 elevado a 1 sexto por P de X elevado a 1 tercio por la utilidad elevado a 1 sexto. Y todo dividido por P de I elevado a 1 tercio. ¿Ya? Y ahora hacemos la notación formal, que correspondería a esto. El ingreso, que depende de PDX, PDI y la utilidad, va a ser igual a 2 elevado a 1 sexto por PDX elevado a 1 tercio por la utilidad elevado a 1 sexto dividido por PDI elevado a 1 tercio.
Ahora ya tenemos nuestras dos demandas higsianas. En este caso, las demandas higsianas son bastante más feitas, por decirlo de alguna manera, que las marshallianas. Las marshallianas nos quedaban mucho más simples, ¿ya? Pero acá recordemos que estamos trabajando con la función de utilidad, que a diferencia de la restricción de presupuesto es una suma que tienen exponentes 1, ¿cierto? Acá va a depender de qué tan compleja los exponentes que tenga la función de utilidad, ¿ya? Pero muy raro que hayan una función de utilidad que ambos estén elevados a 1, ¿ya? Siempre van a ser dos, no sé, como en este caso, uno 2, el otro 4, o pueden ser menores, es decir, un medio y un medio, ¿ya? Ahí va a ir dependiendo de cada función, pero sí o sí van a haber exponentes fraccionarios, o va a ser un poco más complejo el despejar. Aquí sí o sí la simplificación es una carta a utilizar. De lo contrario, van a ir acumulando y acumulando números, y van a llegar a una expresión muy grande y cuando les toque reemplazar, se van a confundir muy fácil, ¿ya? Y cuando lo hagan en calculadora, por ejemplo, para colocar esto, 2 elevado a un sexto, tienen que colocar, a ver, lo voy a hacer con lápiz. Ya tienen el 2, el elevado es eso, y tienen que colocar un paréntesis, 1 dividido en 6, cierra paréntesis. Y así la calculadora les va a tomar 2 elevado a un sexto, porque si no colocan los paréntesis, la calculadora va a tomar 2 elevado a 1 y todo esto dividido en 6. Ya, por eso los paréntesis son importantes en el momento de calcular, usar la calculadora. Entonces, eso es fundamental. Entonces, ahora ya tenemos nuestras demandas higsianas calculadas. Lo que vamos a hacer ahora es lo que nos pedían, que era calcular la función indirecta de gasto. ¿Se recuerdan que para poder calcular la función indirecta de utilidad reemplazábamos las marshallianas en la función de utilidad? ¿Ya? Aquí vamos a hacer algo muy parecido, pero en vez de trabajar con la función de utilidad, vamos a trabajar con la función de la restricción de presupuesto. A esta función le vamos a reemplazar, en vez de las demandas marshallianas, las demandas higsianas, ¿ya? Y así vamos a obtener nuestra función de gasto. Entonces, al igual que, al igual que en la función de indirecta de utilidad, al momento de reemplazar las demandas, el nombre de la función cambia. Entonces, primero tenemos que el ingreso es igual a P de X por X más P de Y por Y. Ahora vamos a reemplazar las demandas y al momento de reemplazarle cambiamos el nombre. En vez de llamarse Y, se va a llamar E. ¿Ya? Entonces, E es igual a P de X por X, y en esa X reemplazamos nuestra higsiana de X. Y aquí estaría la función. Más P de Y por Y, y esa Y la vamos a reemplazar por la marshalliana, perdón, la higsiana de Y, que calculamos recién. Entonces ahora ya con esto estaría la estructura lista de nuestra función indirecta de gasto. Solo nos va a quedar simplificar lo máximo que se pueda. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un P de X multiplicando y acá abajo un P de X dividiendo. Entonces vamos a conservar la base y restar los exponentes. Este equivale a un 3 tercios y este es 2 tercios. ¿Ya? Entonces vamos a restar 3 tercios menos 2 tercios es igual a 1 tercio. Y entonces, ¿dónde va a quedar? Arriba. ¿Por qué? Porque el 3 tercios es mayor al 2 tercios. Entonces nos quedó acá. P de X 1 tercio, P de Y 2 tercios, utilidad 1 sexto y todo dividido en 2 elevado a 5 sextos. Es la única simplificación que teníamos en esta parte. Ahora vamos a proceder a analizar la segunda parte. Y acá igual tenemos solo una simplificación, que tenemos un PDI multiplicando y acá tenemos un PDI dividiendo. Hacemos la misma lógica que hicimos antes y vamos a tener que eh, PDX elevado a, perdón, PDI elevado a 2 tercios. ¿Por qué? Porque este es un PDI elevado a 3 tercios y este es un PDI elevado a 1 tercio. Entonces, restamos 3 tercios menos 1 tercio, nos quedan 2 tercios, ¿ya? Entonces, esta sería ya la expresión. Ahora, si nosotros vemos,
el P de X acá está elevado a un tercio. Y si vemos el otro lado, el P de X también está elevado a un tercio. Acá el P de Y está elevado a 2 tercios. Y este P de Y también está elevado a 2 tercios. Esta utilidad está elevada a un sexto. Y esta utilidad también está elevada a un sexto. Así que podríamos decir que son las mismas variables, hasta con los mismos exponentes. Entonces lo que vamos a hacer es factorizar. Vamos a buscar todos los términos comunes y vamos a factorizar ambos lados, ambas partes de la ecuación. Entonces, tenemos con prácticamente son las tres variables las mismas, entonces factorizamos por las tres variables con los mismos exponentes. Entonces, acá, para que esta expresión se convierta en esta, tenemos que multiplicar todo por 1 dividido en 2 elevado a 5 sextos, ¿ya? O en realidad lo pueden ver de la siguiente manera. A esta expresión que estamos marcando, tienen que sacarle las variables que nosotros estamos factorizando. Las sacan y colocan el resto. Acá arriba hay son las mismas variables, ¿cierto? Entonces se van todas. Al irse todas, va a quedar un 1. Y abajo va a conservarse el 2 elevado a 5 sextos. ¿Por qué? Porque no estoy factorizando por 2 elevado a 5 sextos, sino que solo por las incógnitas. Entonces, esta sería nuestra primera parte. Y ahora vamos a factorizar la segunda parte por esto. A este fragmento de la ecuación, lo mismo. Vamos a eliminar o le vamos a sacar todas las variables que ya tenemos acá. Entonces va a quedar solo los números, que se va a hacer 2 elevado a un sexto y el 1 que está abajo. Así que lo colocamos acá. Y entonces, para poder comprobar que nuestra factorización está bien hecha, tenemos que multiplicar término a término. Esta expresión por esto, sí o sí, nos tiene que dar eso, ¿ya? Y lo mismo para la segunda. Si multiplicamos esto por el 2 elevado a un sexto, sí o sí nos tiene que volver a dar la segunda parte de la ecuación, ¿ya? Entonces, ahora, ustedes esto lo podrían dejar perfectamente así, ya está bien hecho, pero ustedes pueden desarrollar esto y dejarlo como un número natural, ¿ya? Entonces, aquí estaría nuestra forma formal, para valga la redundancia, para expresar esta función de gasto indirecto. Y entonces, ¿cómo se lee? Se lee que el gasto es igual, depende del precio de X, precio de Y y la utilidad. Y es igual a P de X elevado a un tercio, P de Y elevado a 2 tercios, utilidad elevado a un sexto, y esto es factor de 1 dividido en 2, 5 sextos, más 2 elevado a un sexto. ¿Ya? Y si nosotros resolvemos esto, nos va a dar un aproximado de 1,68. Ya si ustedes colocan 1,68 en vez de esta expresión, estaría correcto. ¿Ya? Pero la diferencia, el problema de colocar 1,68 es que se pierden decimales. Entonces, cuando nosotros calculemos gastos, vamos a ir perdiendo exactitud. Y entre más decimales vamos a ir perdiendo, mayor va a ser el error que vamos a ir acumulando. Entonces, ya tendríamos lista nuestra función de gasto indirecto. Para que ustedes dirán, ¿y para qué nos sirve la función de gasto indirecto? La función de gasto indirecto nos va a decir cuánto es el dinero que yo necesito, el mínimo dinero que necesito para alcanzar un determinado nivel de utilidad. ¿Ya? Entonces, es decir, si nos dicen, yo quiero alcanzar una utilidad de, no sé, 1000, ¿cuánto es el mínimo gasto que tengo que hacer para poder alcanzar una utilidad de 1000? Ahí nosotros tenemos que, en esta función, vamos a tener que reemplazar el precio de X por lo que nos digan, por ejemplo, 100 o lo que ya nos dice el ejercicio, el P de X, el P de Y, y la utilidad la vamos a cambiar por la utilidad que siempre nos van a pedir. Si nos dicen cuánto es lo que necesito para alcanzar una utilidad de 1000, cambiamos esta utilidad por 1000 y al tiro vamos a saber, bueno, resolviendo eso vamos a saber cuánto es el mínimo gasto que tengo que hacer para alcanzar ese nivel de utilidad. ¿Ya? Entonces ya tendríamos listo nuestro problema dual, ¿ya? Y ya tenemos la estructura más o menos armada, ¿ya? Ya sabemos que
nosotros, bueno, acá les quiero mostrar un pequeño apunte. Bueno, no sé por qué no me resulta. Bueno, y así lo voy a dibujar a mano. Entonces nosotros acá tenemos el problema, voy a colocarle problema primal y problema dual. Dual. Entonces, a partir del problema primal, nosotros obteníamos las demandas marshallianas, X marshalliana y la Y marshalliana. Entonces, nosotros acá de la función, o sea, del problema dual, vamos a obtener la X higksiana y la Y higksiana. Ya tendríamos eso, es lo que calculamos recién. Con nosotros con las marshallianas obteníamos un dato, que ese dato era las V, ¿cierto? El que era la función indirecta de utilidad. Y nosotros con las higksianas vamos a obtener la función indirecta de gasto, que es E. Ya, entonces nosotros ya tenemos un recorrido de aquí y otro recorrido de acá. Ahora entonces, ¿qué nos falta hacer? Juntar estas dos perspectivas, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a calcular la función de gasto, pero a partir de la función indirecta de utilidad, ¿ya? Ya que en este caso nosotros podemos pasar de la función indirecta de utilidad a la función indirecta de gasto, y de la función indirecta de gasto podemos pasar a la función indirecta de utilidad, ¿ya? Y así completamos el ciclo, ¿ya? Entonces, bueno, aquí hay un proceso también que es para pasar de la función indirecta de utilidad a la función, a las demandas marshallianas, y también hay un proceso para poder pasar de la función indirecta de gasto a las higksianas. Pero eso no lo vamos a ver por la sencilla razón que son propiedades que utilizan derivadas. Y para no complicar más de lo que ya está hasta ahora, vamos a dejar todo hasta ahí. Ya, de hecho, no es parte del programa ni del sílabus, pero les cuento por dato anexo solamente. Entonces nosotros, el último paso que nos queda por hacer es hacer este paso, de la indirecta de gasto a la indirecta de utilidad y viceversa, de la indirecta de utilidad a la indirecta de gasto. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a hacer ahora. ¿Ya? Tengo que borrar eso. Entonces, para hacer eso primero tenemos que plantear nuestra función indirecta de gasto, perdón, de utilidad. ¿Ya? Entonces vamos a ir acá a la D. Recordemos que la D nos decía calcular la función indirecta de gasto a partir de la función indirecta de utilidad. La función indirecta de utilidad ya la calculamos en la pregunta B, ¿cierto? Y llegamos como resultado a esta expresión, ¿ya? Entonces, ahora, para poder pasar de una a otra, tenemos que hacer un cambio de variable, ¿ya? Es decir, acá tenemos los datos que aparecen en la función indirecta de utilidad, que sería V y el ingreso, ¿cierto? Eso lo podemos apreciar. Entonces ahora yo no quiero trabajar con V, sino que yo quiero buscar la E, ¿cierto? Que corresponde al gasto indirecto. Entonces vamos a cambiar solo los nombres de las variables. Es decir, la V ya va a dejar de llamarse V porque yo la voy a dejar como constante, ¿ya? O como una variable más para buscar un dato, que sería el gasto. Entonces, la V va a llamarse ahora U, de utilidad, ¿ya? Y el ingreso va a pasar a llamarse, en vez de ingreso, se va a pasar a llamar E, de gasto. ¿Por qué? Porque yo quiero buscar mi función indirecta de gasto. Entonces, ahora vamos a escribir la misma función, pero con las nuevas letras, ¿ya? En vez de colocar V, vamos a colocar U, ¿ya? Vamos a conservar el 32 porque eso no ha cambiado, y ahora el I, en vez de colocar I, vamos a colocar E, ¿ya? El E elevado a 6 y todo lo otro se va a conservar. El 729, el P de X al cuadrado y el P de Y a la cuarta. Eso no cambia. Entonces ahora lo único que nos queda por hacer es despejar lo que yo quiero,
que nosotros queremos buscar el gasto. Así que nosotros vamos a despejar la E. Todo lo que está abajo va a pasar multiplicando y todo lo que está multiplicando a la E va a pasar dividiendo. Entonces el 729 p de x al cuadrado p de y a la cuarta pasa multiplicando y acá nos queda multiplicando a la utilidad, y el 32 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Es decir, nos va a quedar acá dividiendo por 32. Y ahora nos queda la e elevado a 6. Entonces, ¿cómo eliminamos un exponente elevado a 6 o elevado a cualquier número? Amplificando todo por el opuesto. Ya el opuesto de 6 es, o sea, el inverso, que sería el opuesto de 6 es un sexto. Es el mismo número invertido solamente. Ya, por ejemplo, supongamos que les dan e elevado a 2 tercios. Y ustedes quieren eliminar este 2 tercios y dejarlo solo como es. Lo que tienen que hacer es amplificar todo por el opuesto. Es el mismo número escrito al revés. Es decir, 3 medios. ¿Y por qué? Porque ahora vamos a eliminar. Esto va a quedar de la siguiente manera. E elevado, perdón. Esto es exponente. Era elevado a 2 tercios, ¿verdad? Y todo esto va a estar elevado a lo que nosotros queremos para simplificar, que es 3 medios. Entonces ahora esto se aplica a la propiedad de potencia elevado a una potencia. Es decir, este valor se va a multiplicar con este valor. Y nosotros eso lo vamos a hacer acá. Aquí mismo. Tenemos 2 tercios por 3 medios, ¿verdad? Eso es lo que el resultado de esto va a ser el exponente de e. Y aquí podemos simplificar el 3 con el 3 y el 2 con el 2, ¿verdad? Y así que todo esto va a ser igual a 1, ¿ya? Entonces, siempre cuando quieran eliminar un exponente, lo que tienen que aplicar es el inverso, elevar todo al inverso, ¿ya? En esta parte es vital. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, yo quiero eliminar este elevado a 6. Y para poder hacerlo yo sí tengo que elevar los dos lados de la ecuación a un sexto. ¿Ya? Y empezamos. El primer número, que es 729 elevado a un sexto, tiene raíz sexta exacta, ¿ya? Y es 3. Es decir, 3 elevado a 6 nos da 729. ¿Ya? Ahora vamos a pasar al siguiente número, que es p de x al cuadrado. 2 por un sexto me da 2 sextos, ¿ya? 2 sextos lo puedo simplificar por 2, y eso va a ser un tercio. ¿Ya? Y aquí conservamos p de x un tercio. Ahora, vamos con el p de y. El p de y está elevado a 4. 4 por un sexto, 4 sextos. Eso se puede simplificar, ¿verdad? Se simplifica por 2 y nos queda 2 tercios. Ya, aquí me di cuenta que cometí un error de tipeo, ¿ya? Que lo voy a corregir y voy a revolver a subir la pauta, porque esto es utilidad elevado a un sexto, ¿cierto? Pero aquí me equivoqué y le escribí un medio, ¿ya? Pero es solo un error del numerito. El proceso está bueno. Y entonces nos queda el 32 elevado a un sexto. Ustedes pueden escribir 32 elevado a un sexto o escribirlo, factorizar, porque el 32 es 2 elevado a 5, ¿ya? Entonces, nosotros podemos escribir 32 elevado a un sexto o 2 elevado a 5 sextos. Son dos formas de expresar exactamente lo mismo. Ya aquí las potencias son igual fundamentales. ¿Ya? Y eso va a ser igual a eh, e, eh, que va a estar en función de p de x, aquí está p de x, p de y, aquí está p de y, y aquí igual un error de p igual, que sería, en vez de y, ahí va utilidad. ¿Por qué? Porque acá está la variable utilidad, ¿ya? Entonces, si nosotros resolvemos el 3 dividido en 2 elevado a 5 sextos, vamos a obtener como resultado, o se podría aproximar a 1,68. Entonces, si nosotros vemos esta ecuación, o sea, esta función de gasto, y la comparamos con la que calculamos antes,
con la de acá, podemos apreciar que es exactamente la misma. P de x elevado a un tercio, P de x elevado a un tercio, P de y elevado a 2 tercios, P de y elevado a 2 tercios. Utilidad elevado a un sexto, y aquí recordemos que cometí un error, que es utilidad elevado a un sexto, ¿ya? Así que son las mismas variables, y si de hecho el número que se aproxima es exactamente el mismo, 1,68, y acá es 1,68. Así que por los dos métodos llegamos exactamente a lo mismo, ¿ya? El álgebra es un poquito más complejo, y ya en cada clase se va a ir acumulando materia, es decir, ya hoy vimos todo lo que ya habíamos visto antes, ¿ya? Entonces, ahora le agregamos el problema dual, ¿ya? Que es netamente el problema de minimización del gasto, ¿ya? Recordemos que la función de gasto indirecto tiene dos formas de calcularse. Uno que es el método clásico, que sería este que hicimos acá. Ya, este es el método clásico, el que si nosotros no conocemos nada, es decir, si nosotros no sabemos cuál es nuestra función indirecta de gasto, o perdón, nuestra función indirecta de utilidad, no hay forma de poder saberlo. Entonces, sí o sí, tenemos que aplicar el método clásico, que sería reemplazar las gipsianas en nuestra restricción de presupuesto. Ya ese sería nuestro método principal. Y el método como truco, por decirlo, para poder pasar de un lado a otro y mover variables, sería este método de acá, ¿ya? Que sería cómo pasamos de la función indirecta de utilidad a la función indirecta de gasto. Esto es para cualquiera de los dos lados. Si yo quiero pasar de la función indirecta de gasto a la función indirecta de utilidad, el cambio tiene que ser al contrario. Es decir, la E va a dejar de llamarse E y se va a llamar I. Y la U que nosotros tenemos en la función de gasto, vamos a reemplazarla por lo que nosotros queremos calcular, que sería nuestra función indirecta de utilidad, ¿ya? Y hacemos el mismo cambio que hicimos aquí, y después despejamos V, ¿ya? Y así obtendríamos nuestra función indirecta de utilidad. Ya esto va a ir para cualquiera de los dos lados. Para de V a E o de E a V. Es el mismo proceso. Es solamente despejar una variable o despejar la otra. ¿Ya? Entonces, eso correspondería al, a- al problema dual. ¿Ya? Bueno, aquí hay más ejercicios relacionados con lo mismo. Por ejemplo, el ejercicio 3 es solo problema dual. ¿Ya? Es determinar hicksianas, obtener función indirecta de gasto, función indirecta de utilidad a partir de la indirecta de gasto, y obtener, por ejemplo, óptimos de las demandas. ¿Ya? Vamos a ver, por ejemplo, cómo se calculan los óptimos. El cálculo de los óptimos es exactamente lo mismo para las marshalianas como las hicksianas, ¿ya? Ya. Aquí la pregunta C nos dice, perdón, la D, ya, teníamos la D, ya asumamos que ya calculamos las demandas hicksianas de X y la hicksiana de Y. Eso es un paso ya conocido. Pero recordemos que el ejercicio inicial nos dio solo tres valores, que es el ingreso, el precio de X y el precio de Y. Voy a volver para que lo analicemos. Y con esto cerramos la ayudantía, ¿ya? Aquí, ojo, nos están diciendo el precio, el ingreso, ¿ya? Pero el ejercicio nos pide determine la función de demanda hicksiana. ¿Cómo parte pidiéndonos la función de demanda hicksiana, ya, y escribir el problema del consumidor? O sea, nos está pidiendo el problema de minimización, ¿ya? De otra forma, si no nos dice, o sea, como aquí que nos está pidiendo textualmente hacerlo por el problema de minimización, ya, si no nos dijera, por ejemplo, si nos piden calcule el óptimo del consumidor y nada más, intuitivamente tendríamos que aplicar problema de maximización, ya que nos dice el ingreso. Pero como nos está pidiendo el ejercicio de forma textual el problema de minimización, aplicamos el problema de minimización, ¿ya? Pero aquí a lo que yo quiero ir es que no nos dan un nivel de utilidad, ¿verdad? Entonces vamos a tener que calcular.
Vamos a bajar al ejercicio C, perdón, al D, que aquí nos quedamos. Entonces, como primer paso, vamos a tener que determinar el nivel de utilidad usando la función de utilidad indirecta. Ya, entonces, eso sería para obtener nuestra utilidad inicial. Entonces, vamos a reemplazar en la función de utilidad que ustedes ya van a haber calculado. Y aquí vamos a reemplazar con los datos que nos da el ejercicio. El precio de X, que es 5, el precio de Y, que es 8, y el ingreso, que es 100. Evaluamos, o sea, reemplazamos los datos por cada variable, y vamos a llegar acá, o no se ve mucho, pero se lo voy a decir. Vamos a llegar a un nivel de utilidad de 3.906,25. Es decir, esa va a ser la utilidad que nosotros queremos alcanzar. Y para esto nosotros vamos a ver cuáles van a ser las cantidades óptimas para poder alcanzar este nivel de utilidad. ¿Ya? Y ahora vamos a evaluar. Es decir, la demanda egipciana de X, vamos a reemplazar el precio de X, que es 5, el precio de Y, que es 8, y la utilidad 0. La utilidad 0, que es la que calculamos recién, 3.906,25. 3.906,25. Y reemplazamos los datos en la demanda en sí. Ya aquí estaría la utilidad elevado a un cuarto por el precio de Y elevado a un medio dividido el precio de X elevado a un medio. Y el resultado de esto nos dio 10, exacto. ¿Ya? Para la Y se hace exactamente lo mismo. Reemplazamos el precio de X, el precio de Y y la utilidad 0, que es 3.906,25, que sería la utilidad que calculamos anteriormente. ¿Ya? Así que si en cualquier momento ustedes necesitan una función, una utilidad, y no se las da el ejercicio, ustedes tienen que inferirla utilizando las funciones que ya tienen. ¿Ya? Entonces van a aplicar la función directa de utilidad para obtener la utilidad inicial. ¿Ya? Y aquí estaría la gráfica de lo que nosotros acabamos de hacer. Acá tenemos nuestra restricción de presupuesto, acá tendríamos nuestra curva de indiferencia con un nivel de utilidad de 3.906,25. Y vamos a colocar el óptimo de X, que sería 10, y el óptimo de Y, que llegamos a 6.25. 6.25. Aquí igual, aplica la misma lógica para ver si nuestros óptimos están correctos o no. Si nosotros reemplazamos el 6.25 en nuestra restricción de presupuesto, sí o sí tenemos que llegar al ingreso inicial. Es decir, el ingreso es igual a P de X por el X óptimo, que sería 10, ¿verdad? Este 10 de acá, más el PDI por el I óptimo, que sería este 6.25. Y esto sí o sí va a tener que ser igual al ingreso. Ingreso va a ser igual a ingreso. Y cuando se cumple eso es porque su ejercicio está correcto. Y si no, tienen que empezar a ver si la factorizaron bien o no el álgebra. Es muy probable que si no les da es porque hubo un problema algebraico o netamente, no sé, pudo haber pasado como un error de tipeo como el que me pasó a mí haciendo la pauta, que en vez de colocar 1 elevado a 6, pueden colocar 1 elevado a 2 o cualquier otro valor, porque es fácil confundirse. ¿Ya? Pero por eso tienen el método de comprobar. Y la idea es que acá siempre lo comprueben, cada óptimo que calculen, para que así vayan trabajando seguros de lo que están haciendo, ¿ya? Porque si se ponen a hacer todo de corrido y después ven que no cuadra, no van a saber dónde está el error. Si no saben si el error está calculando las demandas, por ejemplo, o netamente calculando la utilidad, ¿ya? La idea es que vayan paso a paso, comprobando y así van a poder ver y discernir dónde está el error en caso de que haya error en realidad. Y si no, van a saber sí o sí que su ejercicio está correcto. Si cuadra todo, su ejercicio no tendrían por qué preocuparse de que estuviera mal, ¿ya? Ya que es la mejor forma de comprobar lo que se está haciendo, ¿ya? Bueno, espero, pero dudas al respecto en alguna parte, bueno,
Los veo como con una carita dura general. Pero bueno, espero que la idea es que practiquen porque el álgebra aquí se complica un poquito. La lógica es muy parecida. La lógica si van practicando la van a ir tomando y la van a ir entendiendo. Pero el álgebra es solo soltar la mano. El mejor método para aprender álgebra es tomar un ejercicio, hacerlo y preguntarse, cuestionarse, ¿por qué se simplificó? Ah, porque este número es igual a este. Ah, y le restamos los exponentes. Ah, ya, perfecto. Y así van a ir paso a paso, factorización por factorización, simplificación por simplificación. Cuestionarse todos los pasos. Y así van a ir desarrollando la lógica matemática y con eso van a poder factorizar mucho más rápido, solucionar problemas de factorización, simplificación, cualquier tipo de problema matemático mucho más rápido. ¿Ya? Entonces, eso sería lo que corresponde a la ayudantía de hoy. Ya con esto, una pregunta. Ya, le voy a escribir aquí mi email. En el chat les dejé mi email para cualquier tipo de dudas, consultas. eh, Ahí estaré atento a, a sus sugerencias, a cualquier cosa, cualquier información que necesiten, estaré atento para poder responderle sus dudas, ¿ya? Entonces, ojalá dudas concretas, ¿ya? Así para poder responderla de forma concreta, ¿ya? Entonces, bueno, eso sería, por favor, practiquen, suelten la mano, es cosa, siempre soltar la mano, practicar, practicar, que así se va a pasar, ¿ya? Dudas, sí, insisto, dudas en alguna etapa, en algún paso, algo que no se entendió, algo que le gustaría volver a que le explicara nuevamente, aprovechando los minutos que nos quedan. Acá está el ejercicio que hicimos recién. Sí. Eso está todo en el portal, digamos. Sí, exactamente. Les recuerdo que voy a modificar el pequeño error de tipeo que tenía del u elevado a un medio, que era un sexto, pero eso, si ustedes lo ya saben, van a identificarlo al tiro, si ese es el único error que había en el ejercicio. ¿Ya? Pero la pauta es exactamente la misma. ¿Ya? Ya está todo esto en el portal. Está el video también, lo voy a subir mañana durante el día. Así que eso, igual, bueno, un ejercicio complementario también se lo voy a subir mañana durante el día. Bueno, me voy a enfocar netamente al problema de minimización. Ya, lo otro ya lo vamos a ir bien dando por cerrado para no ir complicando el ejercicio complementario, sino que les sirva para lo último, que sería netamente problema de minimización. Ya, bueno, eso sería la ayudantía de hoy. Espero que les haya servido, que no le haya dejado con más dudas que las que iniciaron la clase. Eso sería. Muchas gracias por su ¿Tenés atención. una consulta? Sí, dígame. René, ¿me escuchas? Sí, lo escucho. En un certamen, ¿cuántos ejercicios entran? Eh, Porque igual son extensos, entonces no sé si dos, tres. sí, como dos o tres. O bueno, va a depender de la dificultad del ejercicio. Si ustedes ven que ya es un ejercicio, es por algo. Que va a Si englobar ven todo. porque van a tener que hacer, quizás no va a ser complejo, pero van a tener que hacer hartas cosas en cada letra. Por ejemplo, yo les puedo colocar hasta la letra F, y en cada letra les cambio algo. Por ejemplo, evalúe cuando el precio aumenta en un 2%, cuando disminuye el ingreso en un 5%, por ejemplo. ¿Ya? O sea, son evaluaciones que ustedes van a tener que ir haciendo y se va a ir extendiendo el certamen. ¿Ya? O, por ejemplo, pueden hacer ejercicios súper cortos y concretos, pero les van a colocar dos o tres. Ahí es proporcional. Entre más ejercicios tenga el certamen, la dificultad de los ejercicios van a ir siendo menor, ¿ya? Pero en promedio, yo creo que van a ser sus 2 a 3 ejercicios, ¿ya? Pero en promedio dejémoslo en dos. Yo creo que lo más probable es que sean dos. Uno simple y uno más complejo, ¿ya?
Esos son más o menos el orden de cómo se van haciendo. Si ya son tres, es decir, es muy probable que serían dos, uno fácil, uno mediano y uno complicado. Ya, pero yo creo que van a ser dos. No se los afirmo porque lo desconozco. Pero en base a otras ayudantías y semestres anteriores, más o menos así era cómo trabajaba el profesor. Ya, Ya, René, pero consulta, ¿tú respondes los correos el día sábado o solamente día de semana? Porque por lo general el sábado uno practica más estos tipos de ejercicios. o sea, si ustedes me preguntan, me hacen una pregunta concreta un día sábado o en un horario normal, así, no, por ejemplo, y a esta hora un día sábado, difícil que se los conteste, pero por Claro, no, ejemplo, pues, durante el día. si durante el día una pregunta concreta yo se las podría responder, sin ningún problema. Durante la semana Ya, igual, René, no, muchas gracias. ningún problema. ¿Ya? Bueno, eso, que tengan una buena noche, que les vaya Gracias, bien. René. Chao, que estén Gracias. súper. Gracias. Chao, Igual, chao. gracias. Gracias, René. Nos Buenas vemos. noches. Chao, buenas noches.